Y bueno, el día de hoy quiero compartir un mensaje. Terminamos una serie el domingo anterior y el mensaje del día de hoy, aunque pues ya es aparte de la serie, de alguna manera sigue estando en la dirección de lo que Dios nos ha estado hablando como iglesia. Dios nos ha estado empujando, dirigiendo, guiando a irle conociendo cada vez más profundo, y este mensaje va en esta misma línea. Y lo que quiero hacer es esto: leer un versículo, orar y entrar a la plática del día de hoy. ¿Está bien? ¿Estás conmigo? ¿Estamos contentos? ¿Desayunaron? ¿Café? ¿Se bañaron? Muy bien, muy bien. Digo, si no, se vale ser vulnerable. De todas formas se van a dar cuenta los que están ahí al lado de nosotros. Pero bueno, Lucas capítulo 5, versículo 11, dice lo siguiente, y es la conclusión de un momento en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver el final, y como en las películas vamos a decir, seguro te preguntas, ¿cómo llegué aquí? Y entonces vamos a hablar de cómo llegamos a este versículo. Lo voy a leer, Lucas 5, versículo 11, y dice: y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. En cuanto llegaron a tierra firme, dejaron, ¿qué dice ahí? Todo y siguieron a Jesús. Acompáñame a orar en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, pidiéndote que nos hables el día de hoy, que hagas algo en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que nos permitas tener un corazón dispuesto para que tú puedas obrar en cada uno de nosotros. Señor, yo te lo pido, toma este tiempo en tus manos, háblanos y haz lo que solo tú puedes hacer, que es transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, todo central dice amén y amén. Le damos una vez más un aplauso a Jesús por lo bueno que es. El mensaje del día de hoy lo titulé: hay algo en lo profundo. Hay algo en lo profundo. Así que quiero dar un ejemplo práctico de algo cotidiano que me sucedió a mí, que les quiero platicar. No va a cambiar tu vida, pero como quiera te lo quiero platicar. Pero hace unos años, un amigo de nosotros empezaron a insistir mucho en recomendarnos una serie de Netflix. La serie se llama F1 Drive to Survive, o sea, la Fórmula 1. Y la realidad es que yo le decía a mi amigo: mira, te voy a ser muy honesto, yo no sigo el deporte, yo no veo las carreras, no conozco ni siquiera a nadie de ahí, y pues por si fuera poco, en mi lógica, pues solo se trata de carritos dando vueltas, ¿verdad? Pues ya lo tuve suficiente en toda mi infancia con Mario Kart. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Entonces ya lo viví, o sea. Y mi amigo insistía una y otra vez. A veces me llegaba un... Gracias. A veces me llegaba un WhatsApp de él de que: hey, te recuerdo que la veas. Y yo: ay, gracias, luego la veo. Y a veces me llegaba un WhatsApp de él con el link, con un episodio, ya nada más para que le pique. Era mucha su insistencia y era como que, ¿para qué insiste tanto, no? Y bueno, nada más como ya para quitármelo encima, dije: vamos a ver un episodio. Aparte yo le decía: aparte la voy a ver yo solo, o sea, tampoco a Andrea como que le atrae mucho la idea. Y sí, Andrea que no, ni al caso, yo que voy a andar viendo eso, ¿no? Para nuestra sorpresa, vimos el primer episodio y nos dejó así, pero impactados, emocionados, nos dejó así, pero mira, picadísimos, de esas que dices: ya me tengo que dormir, pero otro episodio no hace daño. Y vimos otro, y vimos otro, y vimos la segunda temporada, y vimos la tercera temporada. Y de ser un episodio, nada más, algo sencillo, algo de 40 minutos, de pronto ya André y yo éramos de venir el domingo y hablar con David, que también aquí es el rey de la Fórmula 1, y David, ¿cómo va? ¿Y cómo ves? Y no sé quién, y los puntos, y estar hablando de la Fórmula 1, salir de la iglesia y llegar a la casa rápido a sacar el Instagram a ver quién quedó en qué posición. Y de repente, cuando menos te das cuenta, ya eres fan del deporte, ya te adentraste y ya no puedes dejar de estar pensando en esto. Y yo creo que pues si alguno de los productores de la F1 estuviera viendo esto, estaría orgulloso diciendo: sí, logramos nuestro marketing, lo convertimos a él de un simpatizante a un consumidor, ¿no? Lo lograron, sí, lo lograron. Saludos, Checo. Pero yo creo, no sé si te ha pasado a ti en alguna otra área, a lo mejor quizás sea de que el café, a lo mejor un día probaste un café en el Oxxo y ahora vas y quiero café de método y de especialidad, y este grano lo sacan del Luwak, si alguien sabe lo que estoy diciendo, y es como, sí, muy fino. De repente era una simple bebida y se volvió toda como un arte, como algo a lo que te adentraste. Quizás sea a lo mejor gastronomía, quizá un día comiste un taco y ahora estás
tratando y con tu blog de tacos, y sí me explico, y se volvió toda una experiencia de vida a la que ahora ya eres parte y estás muy adentro. Puede ser un hobby, igual y un día jugaste, no sé, empezaste jugando un juego de mesa y ahora andas importando juegos traídos desde Europa que nadie los conoce, y sí me explico, yo conozco gente que tiene hobby descubrir juegos de mesa así como que muy extraños. Pero sí, a alguien le ha pasado algo, que empezaste con algo así muy sencillo y de repente te adentraste a todo un mundo y eres un seguidor. Y sabes, hablando de esto, tiene mucho que ver con el fragmento de la Biblia que estamos por leer en el Nuevo Testamento. Está muy relacionado con el proceso con el que estoy hablando. ¿Y qué proceso estoy hablando? Algo que pruebas en cierta capacidad, a lo que después termina llevándote a una nueva profundidad. Lo probé tantito y ahora no puedo dejar de devorarlo y siempre quiero más. Lo vi un poco, ahora no puedo dejar de prestar atención y de querer estarlo viendo todo el tiempo. Me involucré un poco y ahora toda mi vida se trata de eso. Y de este proceso trata lo que estamos leyendo y que estamos por leer. Y básicamente lo voy a resumir así. Es el proceso de cómo Pedro se convirtió en un discípulo. Como Pedro, una persona común y corriente, totalmente ordinaria, se convirtió en un seguidor y un discípulo y un pilar, como el día de hoy hablamos de él, sobre la iglesia. Así que quiero hablar y separar este encuentro que tuvo Pedro con Jesús en diferentes partes. Y obviamente la intención de esta historia tiene que invitarnos a nosotros a descubrir cómo es que el Señor nos lleva a cada uno de nosotros a convertirnos precisamente en discípulos. ¿Está bien? Ok, escena número 1, Lucas 5, versículo 1. Vamos a empezar desde el principio. Y dice lo siguiente: cierto día, mientras Jesús predicaba, y fíjate lo que dice ahí, en la orilla del mar, digan conmigo, en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. ¿Hay algo de malo en eso? Por supuesto que no, es brillante. Multitudes queriendo escuchar la palabra de Dios. Versículo 2. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla. Otra vez, digan conmigo, en la orilla. 2 barcas en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, dueño de la barca, y fíjate cómo lo resalta, ¿no? Era dueño de esta barca, que la empujara al agua, y luego Jesús se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. El momento, o donde nos ubicamos en este momento en el evangelio, es que Jesús literalmente iba caminando por la orilla del mar, donde está la arena, donde está lo superficial, la superficie. Él está en la orilla y la gente está en la orilla con él también. Entonces Jesús está así como mucha gente, no se escucha: hey Pedro, me voy a subir a una barca, empújala un poquito, pero aquí dentro de la orilla, y todos ahí me puedan escuchar. Y Jesús empezó a enseñar la palabra de Dios, Jesús empezó a hablar de Dios en ese momento y en ese lugar geográfico. Jesús está en este spot estratégico en donde todos tienen acceso a escucharla. Ahora, en particular, aunque suena pues muy normal esto que estoy diciendo, hay algo extraordinario. Jesús y Pedro no se conocían. Okay, no es Pedro el apóstol, es Jesús y Simón, personas que aún no se conocen. Entonces, aunque es un cuadro muy normal, yo quiero que te imagines y te pongas en los zapatos de Pedro, la barca de Pedro, y por eso el Nuevo Testamento lo resalta, dice, y Pedro era el dueño de la barca, como dándole una especie de acento a ese detalle. Sería traducido a lo siguiente para nuestros días: es como estar caminando por algún lugar en la banqueta y de repente hay una multitud gigante de personas y llega una persona desconocida y te dice: oye, ¿crees que me puedas subir a tu carro y hacerme un poquito para atrás? Y es como, hasta está raro, ¿no? Como tú, ay, sí, súbete a mi carro. Sí, súbete y dale a donde tú lo ocupes. Y eso es lo que está sucediendo. Ahora, la barca, quizá para algunos sea, ay, qué padre irte de paseo y pescar con caña. La barca de Pedro no es eso. La barca de Pedro es su instrumento de trabajo de la empresa familiar que él tenía. Entonces no solo es su vehículo, es la herramienta de trabajo, es su instrumento, es algo preciado, es algo útil y es algo que le genera valor, no solo porque tiene valor en sí mismo, sino porque es lo que le produce el rendimiento de su trabajo.
Y de repente llega un desconocido, hay un desorden ahí de multitud de personas y le dice, oye, ¿me puedo subir en tu barca y me voy a hacer un poquito para atrás? Y entonces estamos en este momento y aparentemente todos están en el mismo lugar, todos están experimentando la misma experiencia, pero en realidad no, porque para Pedro es diferente. De alguna manera a Pedro sí le está costando un poco este momento. ¿Por qué? Porque hay bienes personales que están siendo utilizados para propiciar la enseñanza de Dios. Los que están en la orilla solo están escuchando. Los que están en la orilla en cualquier momento se pueden ir a su casa. Los que están en la orilla se pueden sentar, parar, hacer lo que quieran. No hay nada involucrado de por medio, no hay nada comprometido. Pero para Pedro, y hay un momento en donde pues Pedro no se puede ir porque esta persona que no conozco aún, pues se subió a mi barca y yo no sé si va a empezar a remar y se la va a llevar. Yo no sé qué está pasando. Entonces Pedro no se puede ir de ahí porque ya hay un poco de involucramiento distinto al que todos los que están en la orilla tienen. Entonces ya hay algo entre Jesús y Pedro en donde Pedro ya se involucró con Jesús, o Jesús más bien se involucró con Pedro. Entonces, esto es lo que está pasando. Voy a decirlo de otra manera. Jesús se metió con las cosas de Pedro. No nada más se presentó a la vida de Pedro, se metió con sus cosas. Sí, cuando hablo de que cuando se meten con tus cosas, pues pienso en los niños, ¿no? Esta famosa frase, pues es mío, o no compartir, ¿verdad? Y tiene el juguete y otro niño lo quiere, pero es que no se lo quiero compartir porque es mío, son mis cosas, no se metan con mis cosas. Y Pedro tiene su barquito, ¿verdad? Y llega Jesús y le dice, hey, yo me voy a subir a tu barco. Sí, yo también, tú no, yo me voy a subir yo solo y yo me voy a ir para atrás. Y ya hay un tipo de involucramiento entre Pedro y Jesús. Jesús se metió con las cosas de Pedro. Voy a decir así, Jesús empezó a invadir en una capacidad la vida de Pedro. No es lo mismo, oye, ayúdame a caminar por aquí, oye, nada más me puedes acomodar aquí, a decir, oye, voy a usar tus cosas para beneficio personal. Y Pedro menguó y dijo, va, Señor, bueno, va. Nueva persona que te estoy conociendo, súbete a esta barca, te la presto, está bien. Y Jesús está enseñando y todos están escuchando lo mismo. Ahora, quiero ver esto. Jesús está enseñando a todos por igual. Al subirse a la barca, Jesús quiere abarcar parejo y quiere que todos lo puedan ver y quiere que todos los puedan escuchar y quiere que haya cierto orden para que se cumpla lo que él había venido, que era comunicar su palabra a todos los que estaban ahí. ¿Qué quiere decir? Que tanto el que estaba en primera fila como el que estaba en la cuarta, en la quinta, el que estaba a la derecha, el que estaba a la izquierda, todos tenían acceso a la misma enseñanza de Jesús. Todos estaban escuchando lo mismo, todos estaban viendo lo mismo a Jesús enseñando en la barca. Todos estaban experimentando lo mismo, tal cual. Todos tenían la misma impresión de Jesús, y voy a decirlo de esta manera. Todos estaban viendo la misma revelación de Jesús, y voy a decirlo así, general. No es como que alguien ahí tenía algo distinto, o alguien ahí había visto algo distinto, o alguien ahí sabía otra cosa que los demás no sabían. Todos estaban escuchando la misma revelación y la misma palabra general que todos estaban viendo. Era a un mismo nivel el que todos estaban relacionados con Jesús. Solamente Pedro tenía esta diferencia de que pues para él sí le estaba costando un poquito, que ya estaba poniendo algo sobre la mesa. Pero en general todos estaban viendo lo mismo. Ahora, increíble, yo quiero que te lo imagines, Jesús está enseñando la palabra de Dios, es Jesús, o sea, no es como que un gran predicador, un buen predicador, es el predicador de predicadores, es el gran maestro de maestros, es el Mesías, ¿sí? Es Dios viviente, es el sabio de sabios, es el inteligente de inteligentes, es el comunicador de comunicadores, o sea, es la mejor enseñanza y todos por igual tienen acceso a ello. Pero yo trato de pensar que este es un momento compartido, es un momento común, es un momento compartido. Yo no sé si dentro de la prédica alguien así como que, oye, y Jesús, y la revelación de Dios para nosotros, y oye, estoy escuchando, no, espérate, ¿qué pasó? Traes un chicle. Es que comí pescado y me huele raro la boca. Ya no escuché la revelación. O sea, sí me explico, un momento así compartido entre multitudes. Y este es el cuadro que nos lleva a la Biblia, pero luego mira, continúa la historia y quiero ir avanzando. Fíjate bien, Lucas 5, versículo 4. Cuando Jesús terminó de hablar, ya acabó.
Se acabó la prédica, se acabó la reunión. ¡Listo! Gracias a todos por venir. Que coman rico, que ¿sí me explico? Ya acabó. Cuando Jesús terminó, otra vez se dirigió a Simón, a Pedro. Le dijo, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. O sea, todos, ya acabamos. Gracias por venir. Tú, Pedro, ponte a trabajar. Vete a aguas más profundas y echa la red, que para él es trabajo. Y yo pienso este encuentro, y la verdad es muy singular. A veces no pensamos todo lo que implica, pero es que apenas se están conociendo. O sea, imagínate otra vez, llega una persona caminando y dice, oye, vete a trabajar. Es como, ¿tú qué? O sea, yo voy a trabajar cuando yo vaya a trabajar. Yo me mando a mí mismo, no te creas, pero bueno. Y Jesús le da esta instrucción a Pedro, pero me llama la atención cómo la expresa. Ve a aguas más profundas. Me encanta la narración de la Biblia porque nos estaba repitiendo varias veces en los versículos y ya leímos que estaban ¿en dónde? En la orilla, en la orilla, en la orilla y en la orilla. Pero ahora cambia de ubicación esta historia. Le dice a Pedro, quiero que vayas tú a aguas más profundas. Ya no en la orilla, ya no a lo mejor en lo seguro, ya a lo mejor no en lo cómodo. Quiero que vayas a las profundidades y cuando llegues ahí, eches las redes para pescar. Y sabes, me encanta porque lo quiero ver así. Jesús dio una prédica y la terminó. Y lo primero que encontramos al final de la prédica es una invitación. Y sabes que la palabra de Dios siempre hace eso en nuestras vidas. No solo es información para decir, qué grueso, oh wow, qué interesante, oh no sabía, oh hoy sé más. Sabes que la palabra de Dios siempre tiene esta parte en donde siempre termina con una invitación. Como cuando escuchas del perdón, no es para que digas, qué grueso el perdón, ese tema está bueno. El perdón termina con una invitación. No es como cuando hablas de ayudar al prójimo, decir, qué buena idea es, suena muy padre suena muy padre ese modelo de vida. Pues sí, pero termina con una invitación a no solo aprobar el mensaje, a no solo disfrutar el mensaje, sino que viene una invitación. Y me encanta que en este orden tal cual Jesús termina de predicar y luego le hace una invitación a Pedro. Y me encanta la invitación porque la invitación tiene con salir de la superficie e ir navegando a las profundidades. ¿Será que esa es la invitación que Jesús le hace a cada uno de nosotros? ¿Será que esa es la invitación que Jesús le está haciendo a la iglesia? Está padre que escuchaste mi palabra, está padre que sabes más Biblia y teología y lo que quieras, pero al final de este aprendizaje, al final de esta información, al final de este mensaje, la invitación de Cristo Jesús es, qué bueno que escuchaste, pero ahora, ¿irás a las profundidades? Y esta es la invitación que Jesús literalmente le está haciendo a Pedro en un sentido literal, pero también tiene un sentido figurativo, la invitación de ir a las profundidades. Y sabes que hay una gran diferencia entre lo que acabamos de leer y esto que estábamos leyendo. ¿Cuál es la diferencia? Por un lado, tenemos a Jesús y una experiencia colectiva. Pero cuando lo invita a dar las profundidades, es Pedro y Jesús. Nadie más. Es algo personal, es algo íntimo, es algo relacional. Porque sabes, Jesús es el Dios de toda la iglesia, pero es tu Dios personal. Porque Jesús vino a reconciliarse con el mundo y vino a reconciliarse contigo y vino a reconciliarse conmigo. Porque Él es tan amplio, pero a la vez tan personal, tan lejano, pero a la vez tan cercano. Tan de multitudes, pero a la vez tan íntimo. Y en este momento, yo quiero que te imagines el involucramiento en el corazón de Pedro. Empezó siendo como que una especie de favor pequeño, pero ahí estando en lo colectivo. Y ahora Jesús lo está llevando a un momento cercano, un momento íntimo. Y ¿sabes qué? Es interesante que Jesús le diga a Pedro que vayan a lo profundo y que pesque. Porque entonces, ¿cuál es el sentido? Ok, vamos a ir a lo profundo, pero luego me vas a poner a trabajar ahí en lo profundo. De esto se trata la profundidad en Dios, de trabajar más en Él. Y mira lo que responde Pedro. Lucas 5, versículo 5.
Y esto es donde entendemos lo que Jesús está haciendo. Lucas 5:5. Boga mar adentro, ve aguas más profundas y echa tus redes. Y Pedro le dice, maestro, respondió Simón, hemos trabajado durante toda la noche y no hemos pescado nada. Ahora, la pesca no era una pesca deportiva por hobby de decir, chin, pues no agarré nada. En este contexto, Pedro básicamente está diciendo, no tengo sueldo por lo que acaba de pasar, porque para él la pesca era su trabajo, era su sueldo, era el sustento de su familia. De eso dependía que su familia y sus hijos comieran, se alimentaran, la esposa de Pedro comiera y tuviera una estabilidad económica. O sea, estamos hablando de que es la vida de Pedro y está pasando por una mala racha personal. Y Jesús le dice, Pedro, vamos tú y yo a lo profundo. Y le dice, y echa tus redes. Haz de cuenta que Jesús está tocando la fibra en el corazón de Pedro. ¿Por qué? Porque es justamente en donde Pedro está fracasando. O sea, no le dijo Jesús, Pedro, ve adentro y vamos a hablar de una teología más especial. Pedro, ve a lo profundo y voy a darte parábolas que nunca antes habías escuchado. Jesús no está diciendo, Pedro, vamos a las profundidades y vamos a hacer una estrategia misionera. Jesús le está diciendo, Pedro, vamos a lo profundo y vamos a ver cómo pescas. Y ahí le pega en la herida a Pedro. Ay, Señor. No sé si te habías dado cuenta que siempre que aparece Pedro pescando en la Biblia y Juan y Jacobo, nunca pescan nada. O sea, no solo es que eran pescadores, no, eran pescadores maletas, o sea, no lo hacían bien. No hay registro en la Biblia que estaban así abundando. Entonces, Pedro estaba batallando. Tenía un problema personal, tenía una circunstancia familiar, incluso quizá no lo dice la Biblia, porque estamos hablando de que no estaba triunfando económicamente, no estaba triunfando en su trabajo. Ahora, quizá Pedro empezó, no dice la Biblia, pero yo trato de imaginarme y ponerme en sus zapatos. Quizá Pedro, Jesús le dijo, echa la red, y Pedro dijo, ay, Señor, ¿cómo te explico? No me está yendo bien en eso. Y a lo mejor Pedro pensó y dijo, aparte, ¿qué tiene que ver eso con el reino? ¿Qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver eso con la eternidad? Estamos teniendo un encuentro cercano tú y yo, y sacas a flote cosas tan cotidianas como mi trabajo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y entonces, como quiera, Jesús dice, pues no hemos pescado nada. Agregado que, pues mira, dice toda la noche, ¿no? O sea, Pedro estaba desvelado también, cansado. Pedro estaba en necesidad. Y Jesús pudo haber hablado de los misterios eternos. Jesús pudo haber hablado de cómo se ven esos ángeles y haberle dicho a Pedro, Pedro, los serafines no son como el bebé de la novela. Los serafines tienen 6 alas y tienen ojos. Y me pudo haber hablado de misterios, pero Jesús le dice, vamos a hablar de tu trabajo, vamos a hablar de tu situación, vamos a hablar de tu fracaso, vamos a hablar de tu frustración, vamos a hablar de tu falta de éxito, vamos a hablar de ese problema que estás cargando. Señor, ¿pero qué tiene que ver eso con la eternidad? Señor, ¿pero qué tiene que ver eso con los misterios del cielo? Quizá Pedro pensó. Entonces termina diciendo, pues no, ¿verdad, maestro? No hemos pescado. Pero si tú lo dices, como dándole el beneficio de la duda. No dice, no hemos pescado nada, pero yo sé que tú eras el que había de venir y he confiado en tu poder y tu soberanía. No, pero pues si tú lo dices, pues echaré las ruedas otra vez. No suena con mucha convicción ahí. Y continúa la Biblia y dice lo siguiente en el versículo 6, dice, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse y un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Y sabes, cuando Jesús está en las profundidades con Pedro, en lugar de abordar los misterios del cielo, en vez de tratar de llevar a Pedro a los misterios eternos, Jesús trae la eternidad a la vida de Pedro. No habían pescado, esto significaba mucho para él y yo quiero que veas esto. Lo primero que hizo Jesús es hacer un milagro en donde Pedro se encontraba. Es como si Jesús llegó exactamente a la necesidad que tenía Pedro.
Jesús pudo haber hecho muchas cosas, pudo haber flotado, no sé, o sea, pudo haber hecho cosas espectaculares. Pero Jesús decidió abordar la situación que Pedro estaba enfrentando, haciendo un milagro. Como diciendo, no solo soy Dios, soy el Dios de tu vida, soy el Dios de tus problemas, soy el Dios de tus fracasos, soy el Dios de tus necesidades. Y el día de hoy vas a ver mi mano obrando en ese lugar en el que te encuentras. Porque Jesús viene y nos alcanza en donde estamos, no en donde deberíamos estar. Se nos ha enseñado, hey, ¿por qué vas a la iglesia si estás lleno de problemas? No seas hipócrita, arregla tu vida y luego entonces vas a la iglesia. Pero cuando arregle mi vida, pues vengo a la iglesia, pues se me hace que nunca voy a venir, ¿verdad? Porque siempre estamos con una y luego es otra y luego es otra. Pero lo que me encanta de esta enseñanza es que Pedro no tuvo que irse al cielo, sino que el cielo llegó a él en donde él estaba. No le pidió Jesús que cambiara algo, no le pidió Jesús que mejorara en algo. En su fracaso Jesús se presentó, se involucró, se hizo cercano y luego hizo el milagro. Y me encanta porque eso produce algo distinto y quiero que sigamos leyendo capítulo 5, versículo 8. Fíjate, sucede esto, las barcas se llenan, las barcas se están inundando. Y sabes que me encanta el proceso de cómo lo narra la Biblia, porque ¿no es acaso eso lo que Dios hace en nuestras vidas? De la superficie nos lleva a lo profundo, en lo profundo Él llega a nuestra necesidad, nos sana. ¿Y qué pasa? Pedro recibe el milagro y empieza a gritarlo a los cuatro vientos, gritos de auxilio. ¡Auxilio! Dios está en mi vida. ¡Auxilio! Dios está proveyendo. ¡Auxilio! La gloria de Dios nos está visitando y gente empieza a venir a ser testigos. ¿Y no es lo que pasa en la iglesia? Dios empieza a hacer algo, la iglesia levanta su voz, Dios está aquí y luego gente viene a ver cómo Dios está sanando, cómo Dios está restaurando, cómo Dios está redimiendo. Y lo vemos un pequeño cuadro en la profesión de la pesca de lo que Dios hace a través de la iglesia. Y luego mira lo que da como resultado, versículo 8. Y cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, fíjate bien, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor aléjate de mí, soy un hombre pescador, no se crean, pecador, soy un hombre tan pescador. Cuando Jesús predicó en la orilla, Pedro escuchó, casual. Cuando Jesús lo invitó a prestarle su barca, Pedro se la prestó. ¿Ok? Cuando Jesús le dijo, ve a lo profundo, Pedro dijo, vamos a lo profundo. Casual. Cuando Jesús le dijo, echa la red, Pedro dijo, echemos la red. Cuando Jesús hace un milagro, Pedro se arrodilla. Algo sucede en ese momento en el corazón de Pedro. Y es un momento de alegría, es un momento de celebración, es un momento hasta me imagino chistoso, así todos, ay, los peces brincando y ellos tratando de agarrarlos, la barca hundiéndose. Es un momento de gozo, pero para Pedro es un momento crucial que lo lleva a sus rodillas y a tener como una especie de sentimiento tan fuerte en su corazón, de decirle, Jesús, aléjate de mí. Yo no soy digno de estar así. ¿Sabes cómo le llama la Biblia a eso? Convicción. Pedro estaba en cierta distancia a Jesús y luego se movió a otra distancia a Jesús. Y ahí llegó un momento de convicción. Y lo que a mí me encanta este momento de convicción de Pedro, que se arrodilla, porque no es cualquier cosa. Yo quiero pensar que estaba sintiendo Pedro a un punto de llevarlo al borde de arrodillarse delante de Jesús. ¿Y qué produjo este momento de convicción tan profunda? Ya no era un momento colectivo. Ahora Pedro no estaba experimentando una reunión con sus amigos, una reunión con su familia, una reunión con sus vecinos. Pedro no estaba experimentando una actividad religiosa o espiritual. Pedro no estaba experimentando una actividad práctica de disciplinas espirituales. Pedro ahora estaba experimentando
un encuentro con la persona de Jesucristo. Fíjate bien, no un encuentro colectivo, un encuentro personal, un encuentro íntimo. Para Pedro en ese momento Jesús ya no era el Jesús del que todos hablaban, Jesús no era la persona famosa que todos criticaban o que estaba en boca de todos, Jesús no era una información general, Jesús no era, voy a decirlo como lo dije al principio, revelación general. Ahora era un encuentro especial que produjo una convicción profunda en el corazón de Pedro. Algo cambió, algo era diferente. Y sabes, quizá de todos aquellos que estaban en la orilla, algunos dudaban de Jesús, quizá algunos criticaban a Jesús, quizá algunos pensaban cosas de Jesús, como que, pues no sé, algunas cosas que dice me gustan cuando habla de las promesas, pero luego ya cuando habla de arrepentimiento como que no me gusta tanto. Quizá algunos decían eso, quizá algunos decían, pues no sé, vamos a darle oportunidad. Quizá algunos escucharon de algunos milagros y algunos tuvieron sus dudas y dijeron, pues no sé, igual y fue casualidad. Pero sabes, en este momento, ¿para quién ya no había duda? Para Pedro. Porque a Pedro nadie se lo estaba contando. Porque a Pedro nadie se lo estaba platicando. Él lo estaba experimentando. Él lo estaba viviendo en carne propia. Y mira lo que sucede. Terminamos con Lucas 5, versículo 10. Jesús respondió a Simón, porque Pedro le dijo, aléjate de mí, soy un hombre pecador. Y Jesús le dijo, hey, no tengas miedo. Ya podemos saber el sentimiento que Pedro tenía. Jesús lo explicó ahí. De ahora en adelante pescarás personas. Y entonces haya propósito. Ok. Y me encanta el propósito, cómo Jesús se lo narra. Porque no le está diciendo, Pedro, ahora vas a dedicarte a algo súper extraño que no te habías imaginado y que no tiene nada que ver con tu vida. Está diciendo, Pedro, en tu lenguaje que tú entiendes cotidiano, así como sabes pescar, bueno, haz de cuenta vas a hacer lo mismo, pero ahora de una manera distinta. Puedes ver un Jesús tan cercano que hasta el lenguaje de Pedro está usando para que pueda ser conectado. Y fíjate bien, dice versículo 11, y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Y en este momento, Pedro se convierte en un discípulo. Pedro se convierte en un discípulo de Cristo Jesús. Ahora, no dice, y cuando llegaron a la tierra, Jesús le dijo, oye, vamos a seguirle, oye, si quieres seguir pescando, no, estás mal. Jesús no lo obligó a nada, Jesús no lo forzó a nada. Algo había sucedido en el corazón de Pedro, de tal manera que lo que era su vida ya no era tan valioso como lo que él acababa de encontrar. ¿Por qué? Porque lo metieron a un seminario bíblico, porque lo metieron a un programa intensivo de carácter y de discipulado, porque lo metieron a un viaje misionero y vio la necesidad. No, nadie lo obligó. Fue algo que sucedió en su interior que lo convirtió en discípulo. No fue un curso, no fue un título, no fue un diploma, fue un encuentro. Fue un encuentro. Y quiero resaltar una vez más el contexto que estoy diciendo, que Jesús y Pedro no se habían conocido antes. ¿En qué momento dices, recuérdame tu nombre? Y luego te dice su nombre. Voy a dejar todo mi trabajo y mi vida para seguirte. No sé quién eres, pero igual y a ver si me va bien. Nadie hace eso en su sano juicio. ¿Qué quiere decir? Que algo sucedió en el corazón de Pedro que lo convirtió en un discípulo. Y quiero irme dirigiendo a la idea que quiero considerar. O sea, hemos hablado de cómo sucedió y hemos destacado varios puntos. Pero esto sucede con Pedro y sucede con todos los discípulos de diferentes maneras. Pero a fin de cuentas, sí puedes encontrar un patrón en cómo ellos se fueron convirtiendo en discípulos.
Y hoy en día la palabra discípulo y la palabra discipulado es muy sonada, es muy común. La realidad es que cada vez que alguien dice discipulado, yo siempre pregunto, ¿a qué te refieres? Porque pues ya para cada quien significa algo totalmente distinto. Para alguien discipulado es un curso, para alguien es un programa, para alguien son clases bíblicas, para alguien son experiencias personales de evangelismo y disciplina. O sea, discipulado significan muchas cosas. Y sabes que yo sé que el Señor nos ha llamado a todos a ser discípulos, porque Jesús dijo, vayan y prediquen este evangelio, y no dijo, y hagan gente buena onda que vaya a la iglesia, dijo, y hagan discípulos. La pregunta es, ¿cómo hacemos discípulos? Y entonces en nuestra humanidad y en nuestras estrategias, yo digo, ¿haremos un curso de discipulado? Y aunque es muy bueno y me encanta las clases bíblicas y la teología y me fascina, la realidad es que a veces podemos caer en la sutil idea de que porque fui a un curso de 4 semanas o de 4 sesiones o de 8 sesiones, porque fui a un curso que se llama discipulado o discipulado extremo o lo que sea, ya me gradué, entonces ya soy discípulo. Pero la realidad es que yo he estado luchando con este corazón preguntando, Señor, ¿cómo se hace un discípulo? Porque ¿cuántos saben que por ir a un curso de cocina no necesariamente te hiciste chef? No es la información, es la experiencia. Claro, la información te va marcando la pauta, pero es la experiencia que tú tienes. Imagínate que te pasa algo y tienes que entrar en cirugía y te dicen, bueno, te va a operar algo así, ¿no? Del cerebro, del corazón, algo así bien riesgoso. Te va a operar este doctor. Nunca lo ha hecho, pero ha leído un chorro y ha ido a muchos cursos. Horas de cursos. Nunca lo ha hecho, va a ser su primera vez. ¿Qué dirías? Oh, gracias, que felicidades, tus cursos, buenísimo, pero no gracias. Porque es la experiencia, es lo experimental, es lo que viviste. Y yo pues, he orado y he tratado de pensar cómo podemos ser discípulos. Y veo este patrón una y otra vez en la Biblia y cómo Él lo hizo con sus propios discípulos. Y el patrón es este. Hay diferentes posiciones y cada una de ellas tiene invitaciones. Está bien loco lo que voy a decir, que algunos van a decir, ¿qué? Si quieres luego me hablas y platicamos de eso. Pero los discípulos de Jesús, los 12 famosos, fueron sus discípulos al principio de medio tiempo. Y por eso es raro en la Biblia, cuando estás leyendo el principio del Nuevo Testamento, de que iba con sus discípulos y luego de repente dice, y fue a Galilea y se encontró con sus discípulos. Y dices tú, ¿pues no estaba ya con ellos? ¿Cómo llegó y los fue a encontrar en otro lado? Porque al principio los discípulos lo seguían a veces. Pero luego empezaron a suceder estas cosas y dejaron todo y le siguieron de tiempo completo. ¿Qué quiere decir? Que hay un proceso. Y quiere decir que hay etapas. Y eso es tan natural y es tan real como lo fue para ellos, como lo es para nosotros. Y yo quiero que lo veamos como el mar del que estamos hablando. Hay algunos que empezamos en la orilla. Y yo por muchos años fui a la iglesia en la orilla. ¿Y qué pasaba en la orilla? Pues escuchaba a Jesús. Me gustaba Jesús. Está padre. Pero al final, pues era el mismo Jesús que todos conocemos. Hasta que un día sentí una invitación de parte del Señor a ir a aguas más profundas. Y a veces no es tan cómodo porque a veces es más seguro estar en la orilla y pues acompañado que irse a meter a la profundidad solo. Me encanta una frase de C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia, hablando de Jesús como el león, como Aslan. Y dice este castor, le dice Lucy, oye, pero se me hace que no suena muy seguro acercarnos a un león. Y dice el castor, ¿seguro? ¿Quién dijo que es seguro? Nunca va a ser seguro estar cerca del león, pero en algo podemos confiar, que es bueno. Me encantó esa frase. Nunca va a ser seguro acercarte a un león.
No hay lugar más seguro que en el centro de la voluntad de Dios, y los discípulos en el centro de la voluntad de Dios. Señor, no tienes cuidado, ¿no ves que nos ahogamos en la barca? Pues no suena muy seguro ahí tampoco. Porque al final el evangelio no se trata de qué tan seguro suena o en qué posición está, sino es la profundidad que tienes con conocer a Cristo Jesús. Y entonces estamos en la orilla y luego hay una invitación a ir más profundo. Y sabes que esa invitación, y se los platico en mi vida, no usándome yo como el modelo a seguir, sino usando como una experiencia práctica, cotidiana de cómo se traduce, porque son conceptos muy generales. Vea las profundidades. O sea, sí, padrísimo, like, tweet, retweet y todo está bien. ¿Qué significa el lunes en la mañana, no? Y en mi caso, significó empezar a buscar más oportunidades de servir, empezar a buscar más tiempos de oración, más tiempos de lectura bíblica, más tiempo para ir a eventos a los que ya mis amigos, que estábamos todos en la superficie, no me querían acompañar. En la que ya ciertos amigos y ciertas personas me decían, se me hace que te estás fanatizando un poco. Se me hace que te estás exagerando un poco con las cosas de Dios. Y Dios en su trono diciendo, sí, Walo, la verdad, bájale un poco eso de seguirme, te estás pasando. O sea, estoy siendo sarcástico. Y parecía que no había acompañamiento a ir a otras profundidades. Y pues de repente ya era yo el que iba a la reunión de oración junto a otros viejitos, literal. No era la reunión explosiva de jóvenes y pues no me acompañaban y era como, pues no sé, pero yo siento una invitación a ir a aguas más profundas. Y quizá algo me está esperando ahí. Y es que a veces lo vemos al revés. Queremos que Dios me convenza para ir, pero más bien Jesús nos invita para convencernos. Está como estos dos discípulos hablando de este proceso, que van detrás de Jesús y Jesús voltea y les dice, ¿qué quieren? Queremos ver dónde vives, queremos ver tu vida. Pues vengan. No dice Jesús, sí, déjenles cuento para que se animen. No, Jesús dice, vengan y pruébenlo. Vengan y vean. Yo creo que este llamado es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros como iglesia. Y no sé qué se traduce para ti el día de mañana en la mañana o el martes en la tarde. Yo creo que Jesús nos está invitando a las profundidades, donde quizá algunos ya no quieren ir. Tenemos esta onda de querer hacer todo colectivo y por supuesto somos una comunidad de fe. Pero de repente yo sentía que Dios me llamaba a orar por enfermos en las calles. Y decía, ay, pues sí, le voy a decir al líder de jóvenes que haga una actividad y vamos todos juntos y llevamos, no sé, calcamonías. Y sentía que Dios me decía, no, eso es para ti. Yo, Señor, pero donde dos o más, ahí estás tú, pues déjame invitar a alguien más. Y sentía que el Señor me decía, no, Señor, esto es para ti. Ay, Señor. Y como que quería que para todos fueran conmigo y era como, no, esto es para ti. Y ahí voy con el primer enfermo. Y luego para variar, el primer enfermo sin mano. O sea, como algo bien difícil, ¿no? De que, bueno, pensando en la lógica humana, ¿no? O sea, como que dijera, bueno, si es alguien que ay, me duele un poquito como por aquí. Ay, pues oro, ya no te duele. Ay, no, se hace que ya no me duele. Pero sin mano, así como que, o sea, le tienen que salir. Y ahí voy con el compadre y me bajo del carro. Quiero orar por ti. Tengo un Dios que es un Dios de sanidad y puede sanar cualquier cosa. Veo que no tienes mano.
Yo sé que Dios puede hacer hasta lo inimaginable. Y el cuate se me queda viendo. Yo también. Le digo, no sé, estoy muy fuera de mi zona, pero quiero orar por ti aquí. Y estoy creyendo por Dios, por un milagro, a Dios por un milagro. Y yo también. Bueno, ya traemos fe de 2. Yo, pues no sabe qué hacer. ¿Sí me explico? Y oré por él. Y él oró y con un chorro de fe. Y en el nombre de Jesús, amén. Y ya no quería abrir yo los ojos, ¿verdad? Era como que, amén. Y me volteé y me voy. Y amén. Y pues no, la condición seguía ahí. Y yo, pues sí, como que, qué pena. O sea, qué vergüenza, o no sé. Ya lo he contado antes. Y él me dijo, no, hombre, compa, pero no sabes, me hiciste el día, el mes, es más. Sentí bien padre, gracias por venir. Digo, pues de eso se trata, le digo, es la eternidad. Digo, pero es que yo también estoy creyendo para que la eternidad obre aquí en la tierra. Y él me agarró el hombro y me dijo, un día va a suceder. Resultó que el cuate tenía más fe que yo. Y me fui de ahí. Y honestamente me fui con una especie de sentimiento de que victoria porque obedecí, pero derrota porque no pasó nada, ¿no? Era como, me dijeron por ahí, ¿se te cayó algo? Yo, sí, mi dignidad, porque regresé en derrota. Y ¿sabes qué? Iba manejando otro día y sentí que Dios me dijo, mira un ciego. Y volteé y vi un ciego. Y me dijo, bájese pues otra vez. Y yo, no. Y si le hablo a ese hermano de la iglesia, no sé cuál, que tiene el don de sanidades, y Dios me dijo, no le hables a nadie, esto es para ti. Y bueno, ya les he contado, o sea, oré por cantidades innumerables de enfermos en las calles y no sanaban. Hace poquito vi a uno de ellos, o sea, que hace años oré por él y todavía no sana. Y mi pregunta era, ¿por qué no lo haces? O sea, como que me estás exponiendo a algo, pero luego me empecé a dar cuenta que Dios no me estaba invitando a ver un milagro, que Dios me estaba invitando a salir de la orilla e ir a aguas más profundas. Eso era lo que Dios estaba haciendo conmigo. Y ¿sabes qué? Empieza a producirse una convicción en el corazón, de tal manera que años después orar por un enfermo es pan comido, en el sentido de que ya no es algo que nos saca de la comodidad, porque ya es lo normal, ya estamos acostumbrados a hacerlo. Y luego hasta que vimos los milagros y empezamos a ver las sanidades, dijimos, esto era, Señor. Y el Señor, exactamente, pero quería que aprendieras a nadar en lo profundo y que te aprendieras a salir de tu orilla. Y esta es la invitación el día de hoy. Y no estoy diciendo que saliendo aquí vayas y ores por un enfermo en la calle. No es la invitación que yo estoy dando aquí. La invitación que yo creo que es la que Jesús nos da a cada uno de nosotros es a salir de la orilla y buscar siempre la profundidad. A salir de la orilla, ir a aguas más profundas para encontrarnos con Él, en donde solo estamos Él y yo, en donde solo estamos Él y yo, y donde solo Él me va a mostrar algo a mí y yo voy a saber de Él. Y algo cambia en el corazón. Y esta semana pasada tuve la oportunidad de compartir, ya lo conté con algunos, pero a 40 chavos no de iglesia cristiana, no familiarizados con esto. Tuve la oportunidad de compartir y me encantó porque al final se me acercaron y me preguntaron, es que ¿cómo sabes que es Él? ¿O cómo sabes qué es lo que Él quiere y lo que Él no quiere? Y no sabía realmente cómo articular eso. Y obviamente la respuesta correcta es, pues la Biblia lo dice, ¿no? Pero no me quería ir a un reglamento, quería irme a algo más, ¿sí me explico? Como que no quiero que piense que es una lista de reglas la Biblia. Y siendo que brotó en mi corazón, le dije, así como sé las cosas que le gustan a mi esposa y las que no le gustan a mi esposa.
como me he acercado a Él, como lo he experimentado a Él, como he pasado tiempo con Él, de alguna manera hay una convicción distinta y camino yo, ya no como alguien que había escuchado de Jesús, sino que escucha a Jesús, no como alguien que quisiera ver algo de Jesús, sino como alguien que ha visto. Y no digo que yo lo he hecho en su perfección y otra vez no me pongo el modelo, pero yo quiero decirte al decirlo así, lo que estoy tratando de decir es, si es un lugar al que todos podemos llegar y si es un momento que todos podemos experimentar. Así que esta es la invitación el día de hoy para cada uno de nosotros en Central. Vamos a aguas más profundas. Pueden decir amén a eso. ¿Por qué no nos ponemos de pie para orar? Y cierra tus ojos ahí en tu lugar y empieza a orar y dile: Señor, el día de hoy escucho tu invitación hacia profundidades. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que hables a nuestros corazones, que nos atraigas hacia ti, Señor, y que podamos encontrar eso que Pedro encontró, Señor, en la profundidad. Ayúdanos a no amar demasiado la superficie. Ayúdanos a no acomodarnos tanto en la orilla, Señor, sino a ir, a pesar de que no todos quieran ir, Señor, a ir, a pesar de que algunos tengan miedo de ir, quizá algunos, Señor, tengan dudas, Señor, de ir, pero que el día de hoy podamos ser como Pedro y digamos: Señor, no sé, pero tú lo dices, y si tú lo dices, aquí estoy, aquí respondo, Señor, y quiero ir a las profundidades. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no cantamos una vez más? Hay uno más que puede el mar abrir, hay uno más. Y cuando hablamos de que hay uno más, es de que encontramos esto extra, esto que no estaba en nuestra vida. Así que ¿por qué no con tus ojos cerrados lo decimos?